Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues bienvenidos todas las personas que nos hacen favor de su atención. Hoy estamos ya en la 11ª sesión o en la 11ª cápsula de políticas públicas a debate, un espacio asincrónico que busca generar análisis, reflexión, diálogo, debate en torno a lo que conocemos como políticas públicas. Me es un enorme gusto, como siempre, saludar a Ángel Mundo López. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Carlos, ¿cómo te va? Pues aquí, como dices, estamos de regreso con esta 11ª cápsula y Sí, para sí, retomar el tema que dejamos pendiente o inacabado, más que pendiente la semana eso. pasada, el tema de la evaluación, Carlos, evaluar las políticas públicas, ¿no? Sí, sí, todo un tema, ¿no? Tiene mucho rating el tema de la evaluación. Creo que hay todo mm, eh, toda una cantidad de subtemas impresionantes que han salido a propósito del desarrollo de la evaluación. Insistimos, posiblemente está superando en discusión a la política pública misma. Y eso nos da gusto porque, bueno, somos o pertenecemos a realidades nacionales, sobre todo en la región, pues donde la evaluación es vista como algo muy sofisticado, pero que pues en la práctica podría ayudar a mucha mejora de toma de decisiones, ¿no? Entonces, Ángel, quedamos a hablar quedamos de desarrollar, de mencionar, porque no tenemos el tiempo para desarrollar, pero sí de mencionar cierta tipología, ciertas técnicas, ciertos enfoques de la evaluación de política pública. ¿Tú nos quieres comentar al respecto o algo de los enfoques, algo de las tipologías? ¿Cómo ves? Pues sí, Carlos, claro, tendríamos que hablar de que hay tres grandes bloques por los cuales se pueden ir agrupando los distintos tipos de evaluación, ¿no? Pensemos en el primer bloque, que es el de la temporalidad, el segundo bloque en el que podríamos ubicar el de los actores que realizan la evaluación y, Ajá, y ajá. en tercer bloque sería el del proceso del ciclo de la política que se Sí, sí. evalúa, ¿no? Entonces, iniciemos con el primero, la Temporalidad. temporalidad. Pues estamos hablando básicamente de lo que es la evaluación ex ante o a priori, la evaluación concomitante o extempore y la evaluación ex post o a posteriori, ¿no? Es decir, Mm, la ex ante es la que básicamente nos sirve para realizar diagnósticos, la concomitante es aquella que se realiza básicamente cuando se ha empezado a implementar una política pública y generalmente o el enfoque más predominante o las evaluaciones que más predominan son las ex post, ¿no? Pensar que sí, 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 esta sí. preeminencia de la técnica, ¿no, Carlos? Lo que decías, la sofisticación, pues se ve más reflejada en estas evaluaciones ex post cuando queremos determinar impacto o resultados de las políticas, ¿no? Por supuesto, y que, bueno, son más populares, por supuesto, las ex post, Ujú. pero no son las únicas, ¿no? Creo que nos falta desarrollar todavía el campo de las evaluaciones ex ante, que sí tienen sus diferencias con los diagnósticos, y también las concomitantes. Digo, de bote pronto, y digo, yo sé que no es el espacio para mencionarlo, para discutirlo, sí, para mencionarlo. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en una situación en la pandemia donde, bueno, todo el mundo asegura que ya deberíamos de estar en semáforo rojo. ¿No te parece, Ángel, que justo una evaluación concomitante, una evaluación eh, al momento, al momento mismo, eh, nos podría dar una valoración de que tendríamos que estar en rojo? Es decir, no tenemos que estar después de la pandemia para señalar que no podemos cambiar de acciones, ¿no? Entonces, por eso decía, son más populares las ex post, pero las ex ante y las concomitantes creo que tienen mucha validez, ¿no? Este, Claro, yo ajá, en un par de artículos, Carlos, que por ahí estoy trabajando, yo he dicho que pues la evaluación final de la pandemia justamente la vamos a ver ex post, ¿no? O sea, el balance final lo vamos sí, a ver, lo vamos a hacer posterior cuando ya tengamos una vacuna o cuando exista un tratamiento. uh Lo que -huh. no obsta
para que en estos momentos Claro. estuvieran dadas las condiciones para que pudiéramos evaluar sobre la marcha y reformular la toma de decisiones hasta este momento, ¿no? Como tú dices, para nuestras autoridades estamos en unas tonalidades, yo veía una publicación en Twitter que decían, ya nos hace falta un pantón de naranja, ¿no? Por las distintas modalidades que ha ido adquiriendo, por lo menos en la Ciudad de México, pero justamente para no tener que llegar a esos criterios, tendríamos que estar evaluando concomitantemente el proceso de la estrategia en este momento para determinar en qué situación nos encontramos, ¿no? Así es. Y que esto también nos vincula al segundo tipo de tipologías, valga la redundancia, a las tipologías más que tienen que ver como núcleo de análisis al actor, ¿no? Estamos hablando de las evaluaciones internas, externas, mixtas, eh, pero que tienen sus propias implicaciones, puesto que esto que dices de que requerimos también de valoraciones concomitantes y ex ante, pues depende de los actores, ¿cierto? Depende de una evaluación interna. Nadie nos ha dicho, pero es de deducir que posiblemente ya tuvimos una evaluación interna de los actores gubernamentales, ¿no? Donde establecieron que si nos vamos a un semáforo rojo, la situación económica sería sumamente preocupante. Entonces, probablemente ya hubo una evaluación concomitante, pero fue interna, Exacto, ¿cierto? exacto. ¿No? Entonces, estas también se van vinculando. ¿Cómo ves esto de las tipologías por tipo de actor interna, externa, mixta? Quedémonos en la interna en este momento. Lo que tú dices yo creo que es muy cierto, ¿no? No podemos decir que el gobierno no haya estado preocupado, que el gobierno no esté haciendo este tipo de valoraciones acerca de la estrategia. A lo que alude siempre el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, es de que existe un cuerpo de científicos avalados por el CONACYT o de parte del CONACYT que están revisando continuamente las cifras, las estrategias, etcétera, etcétera, y entonces ellos han dado su aval. Pero justo se presenta este conflicto de la evaluación interna, ¿no? La falta de Mm, rigor y la falta sí, bueno, el hecho de que te puedes convertir en juez y parte, ¿no? O sea, sí. el factor económico que tú acabas de mencionar, que es el factor, digamos que es el factor político que se introduce dentro de la técnica de la evaluación, es el que está decantando las decisiones para que no nos vayamos a otra vez de nuevo a un semáforo rojo, perdón por el pleonasmo, a un Ah, semáforo rojo que nos obligue a cerrar la economía. Entonces, la decisión se toma con base en otros criterios, no necesariamente técnicos, en sí, donde se nos dice estamos en naranja límite, estamos en un nuevo color de naranja, etcétera, etcétera. sí, sí, sí. De ahí que se fuera necesario, pero yo decía, no existen las condiciones para que podamos participar o podamos incluir a otro tipo de actores en la evaluación, ¿no? Como sería un evaluador externo o esta tipología esta categoría que se te pasó a mencionar, se menciona que es novedosa, yo creo que tiene más de unos 10 años, el de la evaluación participativa, ¿no, Carlos? Tiene razón. Sí, En sí. donde los propios beneficiarios o derechohabientes, de acuerdo a los nuevos términos, los propios beneficiarios del programa social te digan cuáles serían los factores que es necesario evaluar y no los que te dice el gran gurú de la evaluación, ¿no? El evaluador externo, sino que Claro. el beneficiario que también que dijera qué es necesario evaluar en la estrategia de la política pública para saber hacia dónde nos vamos. Ujú, ujú. Y que, bueno, este tipo de actores tanto pueden ser una evaluación interna como externa, como dices tú también, participativa, pero creo que lo cuanti y lo quali no está peleado, ¿cierto? A lo mejor hay una predominancia, si me permites el término, es más predominante el enfoque cuantitativo en lo externo y un enfoque más cualitativo en lo interno. Digo, no estoy diciendo que sea una regla, pero habitualmente es así. Yo creo que son dos enfoques que pudieran perfectamente convivir. Creo que a todo mundo queda claro que los límites de lo cualitativo se pueden compensar con lo cuantitativo y viceversa, ¿no? Y hay enfoques cuantitativos y cualitativos que no pueden dar cuenta de la totalidad, ¿no? Entonces, lejos de hacer una apología de que lo quanti o lo quali es mucho mejor que su contraparte, pues yo creo que deben de ser siempre complementarios, ¿no? Esto Indiscutiblemente. también
¿no? Nos vincula con la tercera tipología, que son que tiene que ver más con el proceso de la política pública, en tanto fase, en tanto flujo de la política pública. Estamos hablando de diseños, procesos, implementación, resultados, impacto, ¿no? Entonces, tenemos un tipo de evaluación de los procesos, que tiene que ver con los procesos de la política pública, que se desenmarañan respecto de las fases de la política, pero que, insistimos, también se vinculan con los otros tipos, con los actores y con las temporalidades, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, generalmente la evaluación de resultados y la evaluación de impacto se realizan ex post, ¿no? No los puedes realizar Sí, concomitantemente, claro, es claro. después de un determinado periodo en el que tú vas a evaluar justamente los alcances de esa política. Entonces, así es como se van vinculando las distintas tipologías, las distintas Sí, categorías con las distintas fases, ¿no? Pero de la misma forma, las más populares, por llamarlo así, son justamente sí, las de sí. resultados y las de impacto, ¿no, Carlos? Pero ¿por qué se soslaya a veces tanto la de diseño cuando es justamente el diseño el que te dice qué tipo de estrategia y Eh, si tu diseño es un diseño inadecuado, inacabado, erróneo, pues eh, ¿a qué te conduce? Pues a una estrategia que va a ser sumamente ineficiente, ¿no? Pero es de las sí, que es de las evaluaciones que se pagan con menor cuantía, es de las evaluaciones que parece que se hacen por mero trámite, dada la sí. relevancia que tiene, ¿no? Recuerdo, y nada más comento esto, recuerdo que Pablo Llanes, un funcionario de la CEPAL actualmente, ha puesto mucho énfasis en esto de decir, ¿por qué a las políticas sociales siempre se les tiene que cuestionar hasta el último centavo y no se les cuestiona a otras, ¿no? En ese sentido, Mm. ¿por qué a las evaluaciones de diseño se les soslaya tanto cuando su importancia es tan medular, Carlos? Sí, pues yo tengo ahí varias hipótesis. La primera es que la evaluación de impacto, si me permites la redundancia, una evaluación de impacto tiene impacto semántico, ¿no? Claro. Decir que tu grupo de colaboradores, tu grupo de profesores, tu consultoría, tu organización civil hace evaluaciones de impacto, sí te pone en cierto nivel. Y si tú dices que haces evaluaciones de diseño, mira, nada más contestas el cuestionario de 30 preguntas de los términos de referencia del Coneval y pues eso lo hace cualquiera, ¿no? No, no creo tampoco, ¿no? Yo creo que esta idea de ver eh, con diferentes graduaciones a la política pública, de que un diseño mal hecho o bien hecho eh, no importa, más bien importa cómo lo implementes y a quién pongas a evaluarlo. Se parece mucho a este mexicanismo de nunca planees, lo planeado nunca sale bien, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado al amigo, a la amiga, al pariente, al colega, ¿no? Que no planees, ¿no? Lo improvisado sale mejor. Me parece que eso permea institucionalmente y organizacionalmente y nos ha hecho un poco enemigos del diseño. Ahí vemos cómo lo solucionamos. Tú metes en el diseño todo lo que deba de estarse discursivamente hablando, este, pero pues no te compromete a nada. Hay el implementador que lo vea. Entonces me parece que el diseño tiene esa carga de pues no importa, ¿no? Tú, porque pues lo que pusiste en realidad nada te compromete a hacerlo, ¿no? Hay que decir que tu política el día de mañana podemos medirle el impacto, pero es que medir el impacto es muy complicado y para empezar creo que tendríamos que definir impacto, ¿no? Eh, yo creo que podemos concebir impacto como cambios en el nivel de bienestar y tener contrafactuales para medir los cambios en el niveles de bienestar, perdón, pero es carísimo, es muy caro porque te obliga, por lo menos cuantitativamente, a tener contrafactuales y ser medibles mediante metodologías experimentales. Es todo un problema que dices, bueno, mejor paguemos tanta lana por una de diseño que una de impacto, ¿no? Aunque todo el mundo aspira al otro, ¿no? Híjole, creo que ya se nos fue el tiempo, ¿no, Ángel?
Ya, Carlos, ya estamos cerrando. No, ¿Te qué parece lástima. bien si pues dejamos todavía los temas que nos quedan ahí en el tintero para una Sí, tercera cápsula sobre evaluación en donde desentrañemos un poco más estas cuestiones justamente de los problemas que tiene, los problemas metodológicos, los problemas cuantitativos, los problemas económicos que representa hacer una evaluación de sí, impacto y para hablar posteriormente de los fines de las evaluaciones, ¿no? Hablamos de las recomendaciones, qué fin tienen y por claro, último, hablar de los enfoques punitivo y formativo de la evaluación, que es algo que también hemos sí, estado olvidando en sí, estas sí, sí. sesiones, ¿no, Carlos? Ujú, ujú. Entonces, ¿te parece si le cerramos aquí y lo dejamos pendiente para la siguiente semana? Sí, por ejemplo, a lo mejor dejarnos una breve reflexión de decir, bueno, uno, ¿cómo podríamos conceptualizar el impacto en evaluación de tal modo que podamos considerar mecanismos participativos? ¿Podemos hablar de evaluaciones de impacto con participación o es una tontería? Eh, Deberíamos, ¿no? ¿No? Entonces, Deberíamos. pues creo que deberíamos, ¿no? Por lo menos es quienes defendemos los enfoques cualitativos, pero incluso creo que hasta en términos eh, cuantitativos puede generarse participación. Claro, si tú posibilitas que la participación tenga un criterio numérico, ¿no? En fin, son varias cosas que tenemos que abordar, el tiempo es escaso, así es que pues vamos a dejarle ahí, mi querido Ángel, y pues invitamos a todos a la 12ª cápsula de políticas públicas a debate, y pues que estén muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Ángel? No, nada más señalar por último esta cuestión de los experimentos, Carlos, como tú Mm, decías, de la problemática, de la especificidad, de la cientificidad que se requiere, ¿no? Pero recordar aquello que dice Campbell de que en el momento en el que tú estás tratando de controlar a tu grupo de control y a tu grupo contrafactual, inevitablemente estás actuando sobre ellos y entonces sí. esa artificialidad también hace que haría obligatorio que se cuestionara esa medición de impacto que presuntamente busca ser tan perfecta, ¿no? Pero son cosas que podemos Y que no debatir lo la es. siguiente cápsula, Claro. Carlos, y Vamos. pues dejémoslo aquí. Era lo único que quería comentar al final. Perfecto. Bueno, pues no se olviden, muy querible audiencia, de darle like y de compartir en sus redes sociales en este podcast de Políticas Públicas a Debate. Pues muy buenas noches y nos vemos a la próxima. Hasta Hasta la luego. próxima, Buenas Carlos. noches, Ángel. Bye. Chao.